Vamos a dar comienzo a la clase el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de los castigos después de la muerte. Ya vimos en la clase anterior acerca de los castigos que podemos sufrir aquí en la tierra, pero ahora vamos a ver qué le espera a aquel que va a ser castigado después de la muerte. Y para poder entender acerca de esto, nosotros debemos de darnos cuenta que la Biblia nos habla mucho acerca de los castigos. Cristo Jesús habló mucho acerca de los castigos. Más que del amor de Dios, Cristo habló más de los castigos. Más que del cielo, Cristo habló más del tormento y de la condenación que le espera al ser humano. Lamentablemente en los días que se vive, sobre todo en este país, ya casi no se habla acerca de eso, ¿verdad? Se predica y se dice, bueno, es que no hay que temorizar a la gente, no hay que darle miedo a la gente. Y hay que hablar del amor de Dios. Pero precisamente al mostrar que hay un castigo y que el Señor nos viene a salvar de ese castigo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de castigo no es una amenaza que se está haciendo. Usted sabe que a veces el padre, la madre amenazan a su hijo y le dicen, mira, si no haces eso te voy a castigar. Y esa es una amenaza nada más. Pero lo que la Biblia habla con respecto a los castigos no es una amenaza, ¿verdad? Sino es algo que ya está determinado que así va a ser, ¿verdad? No está nada más Dios diciendo, tal vez te va a pasar, no. La Biblia dice que el ser humano ya está condenado y que lo que le espera es una condenación, le espera un castigo. Algunos van a ser temporales y otros van a ser castigos que van a repercutir por su existencia, por su eternidad. Entonces, en la palabra de Dios vamos a ver algunos lugares. En el Salmo 16, verso 10. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, hay una palabra que se usaba para hablar acerca de la morada de los muertos. Esto es algo muy importante, porque a veces nosotros usamos palabras que han sido traducidas, pero que incluso han sido traducidas mal a nuestro entendimiento. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de infierno, ¿usted qué se imagina del infierno? ¿Verdad? Usted se imagina lo que un hombre y la mitología griega tenían el concepto de lo que era el infierno. Pero vamos a ver lo que realmente la Biblia dice con respecto a lo que es el infierno, ¿verdad? Quitándonos conceptos y quitándonos prejuicios que tal vez la mitología griega o la mitología romana nos vino a transmitir, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia habla de el lugar de los muertos, ¿verdad? Se está refiriendo al lugar donde los seres espirituales van al morir, ya sean cristianos o no cristianos, ya sean hijos de Dios o no hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento se usaba la palabra Seol, S-E-O-L. Entonces, esa palabra usted lo va a encontrar en el Antiguo Testamento, que se refiere a la región de los muertos. Y en el Salmo 16, verso 10, dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. ¿Verdad? Entonces vemos aquí que el salmista está hablando en arameo y está expresando y diciendo, en hebreo, diciendo que no abandonaría su alma
en el Seol, o sea, está hablando ahí de la región de los muertos. Pero si vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, se va a dar cuenta que se está hablando del mismo versículo. Hechos capítulo 2, se está hablando del mismo versículo en el verso 27, pero aquí ya se está usando el lenguaje griego. Y aquella palabra que en el hebreo era Seol, ahora en el griego dice en el verso 27, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, el salmista está haciendo una referencia, el profeta, el apóstol Pedro está haciendo una referencia a lo que el salmista estaba diciendo. Pero se da cuenta que en el Antiguo Testamento se usa la palabra Seol y en el Nuevo Testamento se usa la palabra Hades. O no sé si alguna versión tal vez dice infierno, ¿verdad? No sería de sorprenderse que alguna versión usaría la palabra infierno. Entonces, la palabra infierno a veces los traductores la han usado para referirse a la región de los muertos, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, esa región de los muertos puede ser para la gente salva y para la gente inconversa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ya vimos que hay lugares de consolación, hay lugares de bendición, pero ahora vamos a ver lugares de tormento y de castigo y qué hay en esos lugares, ¿verdad? Y que el Señor lo quiere salvar a usted de esos lugares, ¿verdad? Espero que ya esté siendo salvado de muchos lugares, ¿verdad? Pero en el segundo libro de Reyes, se habla acerca de un valle. Segundo libro de Reyes, capítulo 23. Y vamos a ver aquí en el verso 10, hablando acerca del rey Josías. Este rey Josías fue un rey de el pueblo de Dios que gobernó en Jerusalén. Y este hombre temió a Dios. Y el pueblo de Israel se había vuelto a la idolatría y había edificado muchos ídolos y había edificado cultos a dioses paganos. Y una de las formas de que estos israelitas hacían sacrificios era que quemaban sus hijos al dios Moloch, ¿verdad? Era como una ofrenda que hacían a ese dios. Entonces este rey vino y destruyó ese lugar. Dice en el verso 10, segunda de Reyes, capítulo 23, verso 10, dice, también profanó al Tofet, que está en el valle de Beginón, para que nadie hiciera pasar por fuego a su hijo o a su hija para honrar a Moloch. Este, hermano, era un valle que queda cerca de Jerusalén. Y ahí ese valle era un lugar donde había fuego siempre, había siempre fuego. De tal manera que los israelitas usaron ese lugar para que fuera su basurero. Entonces era un lugar donde había fuego y la gente salía y los que recolectaban la basura iban y quemaban ahí la basura, ¿verdad? Quemaban ahí la basura. Entonces era un lugar donde siempre había fuego, ¿verdad? Y estaba eso a las afueras de Jerusalén. Entonces el Señor Jesucristo usó ese lugar como una enseñanza de lo que iba a suceder en la eternidad o de lo que iba a suceder en el castigo que le iba a suceder a los perversos y a los pecadores. Entonces en Mateo, esa palabra Gehenna quiere decir valle del hijo de Ginón, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir Gehenna, ¿verdad? Valle del Ginón,
pero quiere decir como del hijo de Ginón, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Ginón se escribe con H, no con J, ¿verdad? Entonces, en Mateo capítulo 5, vamos a ver ahí, Gehenna se escribe con H, se empieza con G, luego lleva H y doble N, ¿verdad? Ahora vemos aquí en Mateo capítulo 5, en el verso 22, un ejemplo de quienes merecen irse al Gehenna. Yo le pregunto, si usted se muere el día de hoy, ¿a dónde iría? ¿Verdad? Porque lamentablemente hay un concepto muy erróneo que se enseña, tal vez para consolación de la gente que pierde a un ser querido, pero que no es, a veces está muy lejos de la realidad, ¿verdad? Dice, bueno, ya él partió con el Señor. Ese es un consejo o una consolación que se da, pero a veces está muy lejos de la realidad, porque la mayoría de gente que se dice cristiana realmente no es cristiana. La mayoría de gente que dijo que aceptó a Jesús como el salvador de su alma, realmente nunca lo ha aceptado como salvador de su alma, ¿verdad? Y eso lo hemos estado explicando acerca de cómo podemos seguir a Cristo por las cosas que Él nos da, pero no por la vida eterna. Como en la antigüedad mucha gente siguió a Jesús porque les daba de comer, porque los sanaba, porque los libertaba de demonios, porque les daba paz en su corazón. Y de esa manera las iglesias están llenas hoy, ¿verdad? Las iglesias están llenas de gente que dicen, yo soy cristiano porque desde que acepté a Cristo siento paz en mi corazón. Y ahora ya puedo dormir tranquilo, ¿verdad? Pero eso no te da la salvación eterna, ¿verdad? Eso no te liberta del lago de fuego. Entonces, mucha gente, aunque profesa ser cristiana, dice aquí, fíjese aquí el Señor estaba hablando al pueblo de Israel, en Mateo capítulo 5, que era el pueblo de Dios, en el verso 22 dice, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que se burla de su hermano, ¿verdad? Que le llame raca, ¿verdad? Que le ponga algún apodo, ¿verdad? Será culpable delante de la Corte Suprema. A este lo llevan a un poquito más elevado. Pero dice, y cualquiera que le diga idiota, ¿verdad? Retardado o qué sé yo. Hay palabras que nosotros usamos para decirle a una persona que es tonta, ¿verdad? Que dice, esa persona dice que es rea del infierno de fuego, ¿verdad? Por eso usted tiene que cambiar su hablar, hermano. A veces nosotros decimos, pero es que es una broma. Pero como hijos de Dios, nosotros debemos de saber ya distinguir lo que es una broma y lo que es una ofensa. Lo que para ti puede ser una broma, para la otra persona es una ofensa. Y estás lastimando su alma, ¿verdad? Y tienes que cambiar tu forma de hablar. Si tú le dices a uno, fíjate, a tu hermano, dice, le dices idiota, ¿verdad? Y hay muchos padres que le dicen así a sus hijos, ¿verdad? Es que para nada servís. ¿Verdad? Eres un inútil, eres un tonto, un tarado, qué sé yo, qué palabra. No voy a usar palabras más pesadas que se usan, ¿verdad? Pero creo que hasta ahí llego yo. Imagínense, dice que somos presos. ¿De dónde? Del Gehenna, ¿verdad? Del infierno del Gehenna, ¿verdad? Entonces, del Hades del Gehenna. Entonces, vemos ahí que hay gente que al morirse no va a ir a la presencia de Dios, como se dice, ¿verdad? Sino va a ir a un castigo. ¿Por qué? Porque no arregló su vida. Esto viene a ser lo mismo con aquellas personas que tienen rencor en su corazón, que tienen odio en su corazón contra alguien. Tal vez porque
los lastimó, los dañó, los violó, qué sé yo, qué pudo haber hecho, pero eso no le da razón a nadie, especialmente estoy hablando con los cristianos, de guardar rencor y odio contra alguien, ¿verdad? Y de desearle mal a alguien, ¿verdad? Yo me ponía a pensar que, ¿cómo sería? Qué lindo sería que todo lo que uno le hiciera al otro le pasara a uno, ¿verdad? Qué lindo sería que alguien sacara una pistola y le disparara a otro y el balazo le cayera al que disparó, ¿verdad? ¿Verdad que sería algo lindo así? Sería algo precioso, ¿verdad? Y qué lindo sería que tú le desearas a otro que se encuentre $1.000.000 y seas tú quien te lo encuentres, ¿verdad? Ahora, esa ley se mueve en el ambiente espiritual, ¿verdad? A veces no se manifiesta. Entonces, tú siempre debes de desearle lo mejor a los demás, ¿verdad? Y cuando tú le deseas lo mejor a los demás, tú vas a recibir bienestar. Pero cuando tú le deseas mal a alguien, déjame decirte, tú estás siendo preso. Fíjate, todavía tal vez no estás sufriendo el castigo de aquel lado, pero ya lo estás sufriendo de este lado. Y por eso te vienen situaciones que a veces tú no te das cuenta, pero que te lastiman y te dañan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay rencor en tu corazón, hay odio en tu corazón. Entonces tu corazón tiene que ser sanado, ¿verdad? En Lucas capítulo 16, vamos a ver ahí en Lucas capítulo 16. Y ahí vemos ahí el ejemplo, hermano, en ese capítulo, acerca de lo que es el Hades. Y vemos la historia, usted tal vez ha leído la historia acerca del rico y Lázaro, ¿verdad? El rico y Lázaro era un hombre que la Biblia dice que era un hombre pobre, que vivía pidiendo comida, pidiendo limosnas, y era un hombre que vivía enfermo, pero que en todo eso él buscaba a Dios. Y se sentaba a la puerta de un hombre que era rico y que hacía fiestas continuas, invitaba a toda la gente, pero nunca ni siquiera le daba de un pan a Lázaro, ¿verdad? Y entonces los dos se mueren. Se muere Lázaro y se muere el rico. Y los dos, déjenme decirle, los dos se van al infierno, ¿verdad? Los dos se van al infierno. ¿Qué quiero decir con esto? Quítese el concepto de lo que es el infierno, ¿verdad? ¿Qué es el infierno? El infierno, según la Biblia, es la región de los muertos, ¿ya? Es lo que se llama Hades, ¿verdad? Trato de explicar eso por las traducciones que hay en las Biblias, que hay varias versiones. Entonces, muchas versiones donde se ponía Hades, donde aparecía la palabra Hades, que representa la región de los muertos, ponían de una vez infierno, ¿verdad? Entonces, Hades y infierno viene siendo lo mismo, es la región de los muertos, ¿verdad? A veces se pone, algunas versiones ponen bien la palabra infierno cuando es un lugar donde hay fuego, donde hay tormento, ¿verdad? Entonces, pero hablemos de lo que realmente la Biblia habla de lo que es el infierno, porque el infierno es una palabra traducida, ¿verdad? Entonces quítese el concepto de la mitología griega de que el infierno es solamente el lugar de tormento, no. El infierno abarca la región de los muertos, ¿verdad? Y yo sé que esto va a traer confusión a algunos y va a traer tal vez cosas contrarias a lo que yo estoy diciendo, pero yo sé lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, dice aquí en el verso 23, dice que el rico cuando muere, dice que en el Hades, ¿verdad? Que es la región de los muertos, ¿verdad? Tal vez alguna versión puede decir ahí en el infierno, ¿verdad? Pero está hablando de la región de los muertos. Dice que alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua,
pues estoy en agonía en esta llama. Bueno, vemos aquí que este hombre se ve en su realidad. ¿Cuál es su realidad? Su realidad es que está en un lugar de tormento. Pero fíjese qué interesante que en este lugar de tormento sus sentidos están funcionando. Veamos aquí, por ejemplo, dice en el verso 23, dice que alzó sus ojos. ¿Qué quiere decir eso? Le funcionaba la vista, ¿verdad? Luego dice, estando en tormento. ¿Qué quiere decir eso? Estaba con sus sentidos del tacto funcionándoles, ¿verdad? Luego dice, en el verso 24, dice, y gritando. Quiere decir que hablaba. Hablaba. Y luego dice que por favor lleguen a que mojen la punta de su lengua, ¿verdad? Que lleguen a refrescar su lengua, ¿verdad? Eso nos habla de la necesidad que hay de sed, ¿verdad? O sea, vemos ahí que cuando una persona está en ese lugar, sus sentidos están al máximo, ¿verdad? Imagínense, si nosotros sentimos aquí en este cuerpo que casi no percibe muchas cosas, ¿cómo será un cuerpo que está súper sensible? Usted se puede imaginar, ¿usted alguna vez se ha quemado? ¿Verdad? Qué doloroso es, ¿verdad? El quemarse. Ahora, usted se puede imaginar estar quemado todo el cuerpo. A una multiplicación de la sensibilidad. Imagínese cómo se sentirá. Si una quemadita en un dedo y que a veces, déjeme decirle que el cerebro apaga, el dedo, el cuerpo apaga el dolor. Pero ahí el cuerpo no va a apagar el dolor, sino lo va a multiplicar. Entonces, esto es algo interesante. Entonces vemos que ahí los sentidos están funcionando. Algunos, y pienso que otros sentidos también, como el olfato, debe de estar funcionando también, ¿verdad? No lo dice ahí la Biblia, pero me imagino que el olfato debe estar. Imagínense qué olorcitos los que se deben de sentir ahí, ¿verdad? A carne asada, pero qué olorcito, ¿verdad? Entonces, en el verso 24, dice que estaba gritando y le dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que en ese lugar hay fuego, ¿verdad? O sea, fíjese que esto que estamos viendo fue una historia que nuestro Señor Jesucristo enseñó. O sea, no fue nada más un cuento que Jesús nada más lo contó para entretener a la gente, sino fue la historia genuina de dos hombres que estaban viviendo esa experiencia, ¿verdad? Entonces, dice aquí que en ese lugar, y yo le creo a Cristo Jesús, yo no sé si usted le cree a Cristo Jesús, pero yo le creo a Cristo Jesús, y él habló de este lugar, y él dice que ahí hay una llama, ¿verdad? Ahora, en el verso 27, dice que este hombre, entonces le dice a Abraham, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Una vez le preguntaron a un hombre que estaba preso, ¿qué era lo más terrible de la cárcel? Si era las paredes, el encierro, si era el trabajo que lo hacían hacer en la cárcel, ¿qué era lo más duro que un preso podía sufrir en la cárcel? Y él dijo, no son las paredes, no es el encierro, no es el trabajo,
son los recuerdos, ¿verdad? Es la memoria que tengo de las situaciones que he vivido, ¿verdad? Y déjeme decirle que allá en ese lugar hay recuerdo todavía. Fíjese que estamos hablando antes del juicio final. Estamos hablando antes del juicio final. Antes del juicio final hay memoria todavía de lo que la persona fue y de lo que la persona hizo, ¿verdad? Ahora, usted se puede imaginar cuántas personas están allá recordándose que alguien les predicó del camino de salvación y no quisieron hacer caso. ¿Usted alguna vez se ha arrepentido de no aprovechar una situación que se le dio? Ahora, usted se puede imaginar, eso duele, eso duele. Imagínese que alguien venga con un número de lotería y le diga, mire, se lo vendo en $1. Y usted dice, no lo quiero. El que está a la par dice, démelo, yo lo compro. Y que se gane el número de la lotería ese, el que compró. ¿Cómo se sentiría usted? Ponerle un ejemplo, ¿verdad? Yo sé que usted no juega a la lotería, pero poner un ejemplo. ¿Cómo se sentiría? ¿Verdad que usted lo pasaría toda la noche diciendo, pero qué tonto fui? ¿Verdad? ¿Cómo se me pasó la oportunidad? ¿Verdad? Yo tengo recuerdos de cosas, hermano, que me pasaron. Digo yo, pero ¿por qué me pasaron? La vez pasada le contaba que fuimos a buscar a mi tía con mi hermano y más o menos sabíamos por dónde vivía, nos habían dicho por dónde vivía, pero no sabíamos exactamente la dirección. La íbamos a buscar porque ella vivía en una colonia donde había una alberca. Entonces, pues como ella vivía ahí, pues podíamos entrar a la alberca. Pero no sabíamos exactamente dónde vivía. Entonces tocamos en una puerta y preguntamos si ahí vivía. Y nos dijeron, no vive aquí. Y mi hermano me dice, es que es por aquí que vive. Entonces me dice mi hermano, anda a aquella casa que está a la par. Y yo voy a esta otra y pregunto. Y mi hermano fue a la casa a preguntar. Y yo por vergüenza no toqué la puerta. Y me preguntó mi hermano, ¿vive ahí? Le digo, no vive ahí. y nos fuimos, hermano, nos fuimos a otra colonia. Dijimos, tal vez es porque había colonia 1 y colonia 2. Entonces nos fuimos a la colonia 2. Y toda la tarde, hermano, hasta que al final mi hermano dice, no, regresemos a donde empezamos. Y él fue a tocar la puerta que yo no quise tocar. Y ahí era, hermano. Entonces, ahora imagínese situaciones así que uno se lamenta. ¿Cómo será, hermano, el pensar, el vivir en el tormento y decir, pero ¿por qué? ¿Por qué hice tal cosa? ¿Por qué no hice otra cosa? Y el recordarse, ¿verdad? Entonces, la memoria está ahí funcionando. Fíjese que este hombre se recordaba que tenía hermanos todavía que podían ir a ese lugar, ¿verdad? Y ahí está la agonía. Fíjese, las madres ahí van a estar diciendo, ahí van a estar como la Llorona, ¿verdad? Ay, mis hijos, ¿por qué no les enseñé el camino? ¿Por qué no me entregué a Dios? ¿Verdad? Los padres van a estar igual, ¿verdad? Entonces va a ser un lugar, hermano, de donde la memoria está activa, ¿verdad? Y eso es un tormento, aparte de los castigos que se está recibiendo, aparte de lo que se está experimentando en el cuerpo, la memoria está funcionando. Ahora, en Isaías, vamos al libro de Isaías, capítulo 14. Isaías 14, verso 11. Dice, han sido derribadas al Seol tu ostentación y la música de tus arpas. Debajo de ti hay larvas, se extienden como cama. Fíjese que hay camas allá entonces, ¿verdad? Hay colchones, ¿verdad? Y hay cobijas también. Dice, y los gusanos son tu cobertura, ¿verdad? Entonces usted se puede imaginar
los cuerpos, hermanos, siendo comidos por larvas y por gusanos. Y es algo y que no se acaba, ¿verdad? El gusano le muerde y esa carne que le comió el gusano, al ratito le vuelve a crecer otra vez, ¿verdad? Y así está en ese lugar, fíjese, en ese lugar, ¿verdad? Entonces, vemos que ahí en ese lugar hay gusanos, hay larvas, ¿verdad? En Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel, y yo lo invito para que no lea solamente los versículos, sino que lea los capítulos enteros de lo que le estoy diciendo, para que usted pueda entenderlo de una mayor, de una forma que pueda entenderlo mejor. En Ezequiel 28, en el verso 18, aquí está hablando de otro personaje, fíjese, está hablando de otro personaje. Dice, por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste mis santuarios, y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido y te ha reducido a ceniza sobre la tierra. Mire qué tremendo. Otra forma de castigo que hay ahí es que le va a salir fuego desde adentro. No solamente hay fuego afuera, sino de adentro también. ¿Usted alguna vez ha tenido agruras? Bueno, eso no se compara al fuego que se va a sentir. Fíjese, imagínese que quemándose por fuera, quemándose por dentro, los gusanos comiéndoselo. Eso es algo terrible. Yo le recomiendo que no vaya a ese lugar, ¿verdad? Por eso se lo está advirtiendo. Ahora, en Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, verso 47, vamos a leer el verso 46, dice, el señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Por eso hay que prepararse, hermano. Vaya a las escuelas, ¿verdad? Yo sé que usted se ha esforzado y espero que se esté esforzando en seguir aprendiendo y preparándose. Dice que recibirá muchos azotes, pero el que no sabía e hizo cosas que merecían castigo será azotado poco. Y a todo el que se le ha dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho se le ha confiado, más le exigirán. Entonces vemos que en ese lugar, hermano, hay azotes también. Hay golpes. Esto está tremendo. Ahora, en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. En el verso 13. Vamos a leer el verso 12. El rey le dijo a una persona que está en su fiesta, que no tiene el vestido correcto, se coló, ¿verdad? Le dice el rey, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él se quedó callado, no pudo responder. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Yo me pregunto, de cada iglesia, ¿cuántos serán realmente escogidos? Porque muchos van a las iglesias, especialmente los domingos, ¿verdad? O ciertos días del año, ¿verdad? Para calmar su conciencia. Pero realmente
a cuántos el Señor va a escoger de ellos para salvación. Fíjese. Entonces, dice que en ese lugar hay llanto y crujir de dientes. Eso es para manifestar más o menos lo que la persona está sintiendo en ese lugar. Bueno, pero ese es el lugar preparado para el ser humano. Ese es el lugar preparado para el ser humano después de la muerte, mientras llega el juicio final. Fíjese que este no es el castigo eterno. Esto es solamente la calentadita que le van a dar, ¿verdad? Para cuando ya llegue el juicio, ¿verdad? Esto es una cárcel preventiva. Usted sabe, por ejemplo, en las cortes de los países, agarran, por ejemplo, a un asesino, agarran a un ladrón. Entonces viene la policía y lo pone en una cárcel preventiva, mientras lo llevan a juicio. Ahora, en esa cárcel preventiva no es agradable estar, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de ir a predicar a cárceles preventivas allá en Centroamérica, y déjeme decirle que no es algo agradable estar ahí. También fui a las cárceles ya donde están los convictos, y ahí está peor todavía. Entonces, ahí ya más o menos pude ver la diferencia entre lo que es el Gehenna o lo que es el Hades y lo que es el lago de fuego, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Hay gente que confunde el lago de fuego con el Hades o con el infierno. Son dos cosas diferentes. El Hades o el infierno es un lugar temporal, ¿verdad? Es un lugar mientras se llega el juicio que nos va a declarar hacia dónde vamos a ir en la eternidad. Entonces, en Lucas capítulo 16, regresemos a Lucas capítulo 16. Verso 26, regresando a la historia del rico y Lázaro. Dice, y además de esto, dice el verso 26, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí para vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Entonces fíjese que era un lugar donde estaba el rico, y del otro lado de un abismo estaba Abraham. Y en medio dice que había un gran abismo, ¿verdad? Algunas Biblias ponen cima, ¿verdad? Pero cima quiere decir también abismo, ¿verdad? Entonces, el hombre le dice a Abraham, le dice, por favor, manda a Lázaro a que moje mi lengua, ¿verdad? Ahí sí se acordó de que hasta el nombre le sabía, fíjese. O sea, en la tierra ni se acordaba de él, ni lo miraba, ni lo atendía, ¿verdad? Y ahora quería que Lázaro lo sirviera. Y entonces le dice, manda a Lázaro para que venga a mojarme la lengua. Y Abraham le explica y le dice, no se puede, porque hay un gran abismo en medio de nosotros, ¿verdad? De tal manera que ni ustedes pueden pasar para acá, ni nosotros podemos pasar para allá, ¿verdad? Ahora, yo siempre me he preguntado y he dicho, hermano, si el lugar donde está es terrible, imagínese, usted se dio cuenta, no sé si usted se fijó las noticias cuando se quemaron las Torres Gemelas. Yo podía ver, hermano, en las noticias cómo la gente, estando hasta arriba, se lanzaba al abismo, se tiraba al vacío, ¿verdad? ¿Por qué se tiraba? Porque no soportaba el calor del fuego, ¿verdad? O sea, prefirió huir al fuego, ¿verdad? O sea, mire, lo lógico entonces aquí, ¿qué sería? Si está caliente de ese lado, ¿cuál sería lo lógico? Pues lanzarse un clavado al abismo, ¿verdad?
Pero qué tan terrible será el abismo, hermano, que prefiere mejor quedarse de ese lado. Eso es lo que yo me pregunto, y eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Qué tan terrible es? Entonces, vemos ahí que hay un abismo. En Pedro, vamos a ver en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice, muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición está dormida. Eso es tremendo, y nosotros nos damos cuenta aquí de cómo el apóstol está hablando de hombres que en su avaricia van a querer explotar a los cristianos, ¿verdad? Por eso usted tenga cuidado de no caer en la seducción de muchos para sacarle el dinero, ¿verdad? Tocándole los sentimientos y haciéndoles promesas que Dios no ha hecho. Tiene que tener mucho cuidado con eso. Usted es un hijo de Dios, tiene que cuidarse de eso, ¿verdad? Pero hay gente que no le importa eso, y en su avaricia, hermano, no le importa sacar el dinero a la gente para su propio beneficio. Dice, verso 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno, fíjese, al Hades, ¿verdad? O sea, la región de los muertos, y los entregó a los fosos de tinieblas reservados para juicio. Ahora aquí está hablando de un lugar que le dicen el Tártaro, ¿verdad? Tártaro. Que el Tártaro nos habla de abismos de tinieblas, prisiones de oscuridad, ¿verdad? Es un lugar de oscuridad. Terrible, terrible, hermano, ¿verdad? Ahí dice que hay ángeles, según el apóstol, que no guardaron su dignidad, sino que pecaron, ¿verdad? No está hablando aquí de los ángeles que cayeron con Satanás, sino está hablando de ángeles de los que habla Génesis capítulo 6, donde dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se metieron con ellas, ¿verdad? Esos ángeles se metieron a tener matrimonio y prefirieron una mujer que honrar a Dios y servirle a Dios, ¿verdad? Por eso yo le he dicho a usted que usted no debe de caer en ese pecado, ¿verdad? Usted debe de honrar a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Aún antes que a su esposo o a su esposa o a sus hijos, usted tiene que honrar a Dios, ¿verdad? Dice que si no perdonó a los ángeles, entonces, ¿dónde están? Fíjese que en ese lugar del abismo hay ángeles, fíjese que están prisioneros, esperando el juicio eterno, ¿verdad? Eso está terrible, hermano. Los ángeles están ahí. Ahora, en Apocalipsis, capítulo 9, Apocalipsis, capítulo 9, verso 1, vamos a leer una porción ahí. Apocalipsis 9:1 dice, y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Fíjese. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra.
Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se le permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses, y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de la langosta era semejante al de cabellos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como los de leones. También tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas eran como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas está el poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo. Óigame bien, tienen un rey ellos, ¿verdad? ¿A quién tienen al rey? Al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego se llama Apolión, ¿verdad? Apolión y Abadón quiere decir destructor. Entonces, ¿quién es el rey del abismo? El destructor. Imagínese, hermano. Usted creía que el diablo era cruel. Ahora, ya que hablé de un poquito del diablo, déjeme decirle que el diablo no está en el infierno, ¿verdad? No es como lo pintan, ¿verdad? Siempre que pintan al diablo, ¿dónde lo pintan? Allá en medio de las llamas, no. La Biblia dice que el diablo ahorita está en los aires. Él es el príncipe de los aires, ¿verdad? En el infierno hay un príncipe que se llama infierno. Él es el encargado ahí. En el abismo hay un príncipe, hay un rey que se llama Abadón o Apolión, ¿verdad? Que quiere decir destructor, ¿verdad? Destructor. Entonces, vemos que en ese lugar hay ángeles, hay destructores, porque cuando se habla de un rey no solamente se habla del rey, sino se habla de los que están con él, ¿verdad? Ahora, en Isaías 14, vamos al libro de Isaías 14, y déjeme decirle que Isaías 14 y Ezequiel 28 no hablan del diablo, hermano. No, todos le echan la culpa al diablo, como que solo el diablo fuera, ¿verdad? No. No exalte más al diablo de lo que es, ¿verdad? El diablo es uno de los muchos sirvientes de Dios, ¿verdad? Y que están caídos, pero no es el único. En Isaías 14, verso 12, le hablan aquí a un príncipe. Y la Biblia dice que nuestra lucha es contra principados. Quiere decir que hay muchos príncipes que han caído. Y aquí está hablando de uno de esos príncipes que cayó. Dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré a las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Entonces, mire qué tremendo. Este príncipe, ¿verdad? Que no sabemos cómo se llama, el hijo de la aurora, ¿verdad? ¿Qué función tenía o en cómo se movía? No lo sabemos exactamente. Pero este ser, este príncipe, dice que fue derribado al Seol, fue enviado a la región de los muertos y lo sepultaron en lo más profundo del abismo, ¿verdad? Entonces, imagínense. ¿Cómo va a querer salir uno del tormento de fuego para caer a esto? Entonces,
En Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, vemos ahí la historia que usted ha oído de unos hombres endemoniados, ¿verdad? La Biblia en una parte habla de uno, pero realmente eran dos. Vemos aquí en el verso 30, usted sabe la historia, este hombre estaba poseído por demonios y entonces el Señor le decía, sal de ese lugar. En el verso 30 dice, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y los demonios le dijeron, Legión, porque somos muchos demonios, porque muchos demonios habían entrado en él, ¿verdad? Entonces, hablando del concepto romano, la legión estaba compuesta de 4,000 a 7,000 soldados. Esa era una legión. Entonces, se calcula que eran más o menos esa cantidad de demonios que habían. Y por la cantidad de marranos que habían, que eran 2,000 aproximadamente marranos, se calcula que por lo menos entraron de 2 o más en cada marrano, ¿verdad? O sea que habían suficientes demonios para los marranos. Dice, y los demonios le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Y de estos demonios sabían que podían ir a parar al abismo, ¿verdad? En ese momento. Sin embargo, dice que le rogaron al Señor, el Señor misericordioso. Le dijo, pues ahorita todavía no los mando. Pero eso nos da a nosotros el entendimiento que en el abismo también hay demonios, ¿verdad? Hay demonios ahí. Entonces, ya vemos que hay ángeles, está el destructor, están principados, hay demonios, ¿verdad? Pero no se queda ahí el asunto. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Yo espero que usted esté visualizando, hermano, el mundo del otro lado de la muerte, porque ese es el tema de hoy, los castigos después de la muerte. Y en Apocalipsis capítulo 20, verso 1 dice, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años y lo arrojó al abismo y cerró y selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1,000 años. Después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Entonces vemos que aún el abismo va a ser el lugar temporal de Satanás, del diablo, ¿verdad? Se puede decir que el abismo, hermano, es un lugar donde es lo más duro que hay, ¿verdad? ¿Qué habrá ahí? ¿Qué habrá ahí? Es algo que no nos podemos ni siquiera imaginar. Simplemente, hermano, el hecho de que sea un lugar de tinieblas, a mí me sorprende cuando vemos aquí en el libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo. Fíjese que la penúltima plaga que el Señor mandó a Egipto fue la plaga de las tinieblas, ¿verdad? Y como que el Señor iba aumentando las plagas, y dejó casi de último esta plaga de tinieblas. Alguien dirá, pero ¿y qué tiene de malo las tinieblas? ¿Verdad? Recuérdese que en aquel tiempo no había luz eléctrica, ¿verdad? ¿Y qué es lo que causaba las tinieblas? Dice en el Éxodo capítulo 10, verso 21, dice, entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que no puedan palparse. Entonces Moisés
extendió su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. No se veían unos a otros. Nadie se levantó de su lugar por 3 días. Fíjese qué tremendo. Qué tremendo estaban ahí, que nadie podía levantarse por 3 días, dice ahí. Sin embargo, había luz en Israel, ¿verdad? Entonces, las tinieblas, hermanos, es un castigo fuerte, ¿verdad? ¿Cómo se sentirá, hermano, la desesperación de las tinieblas? ¿Ha estado usted en algún cuarto oscuro? Aquí cerca hay unas grutas, ¿verdad? Y cuando uno va a esas grutas, hermano, le apagan la luz a uno. Yo dije, ¿qué pasaría si se fuera la luz? Porque son grutas, pero pusieron electricidad. Hermano, uno se muere ahí. Uno no encuentra camino. O sea, son tan densas las tinieblas que dicen que en unos cuantos días uno se queda ciego totalmente. Pues usted sabe que los mineros que salieron después de tantos días tuvieron que usar anteojos, ¿verdad?, para protegerse del sol. Y ellos tenían luz ahí abajo. Si no hubieran tenido luz, hubiera sido terrible para ellos, ¿verdad? Entonces, la tiniebla es algo terrible, ¿verdad? Pareciera que no es, ¿verdad? Pero sí es terrible. Dios usa lo pequeño para hacernos sufrir, ¿verdad? Fíjese que el ejército que Dios usa, dice que son las avispas. Dice, yo voy a mandar a mi gran ejército. Y uno pensará que iban a mandar gigantes. Entonces, mis avispas voy a mandar. Insectitos así, chiquitos. Ahora, usted se puede imaginar, hermano, cómo va a ser ese lugar, cómo es ese lugar del abismo donde están esas langostas, hermano, que dice que van a picar y van a atormentar a los hombres por 5 meses. O sea, es algo tremendo. Bueno, pero esos son lugares temporales. Ahora vamos a ver el lugar eterno. En Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y esto es algo que tenemos que entenderlo, hermano. Yo le pido que se quite los conceptos que usted ha oído de la gente y que lea la palabra de Dios y que le crea a Cristo. Yo le creo a Cristo más que a cualquier predicador. Por mucho que se llame siervo de Dios, yo le creo más a la palabra de Dios yo le creo más a Cristo que a cualquier hombre o a cualquier ángel que viniera a enseñarnos, ¿verdad? Capítulo 10 de Mateo, verso 28. Mire lo que dice aquí. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer. Esa palabra perecer significa destruir. Destruir. Tanto el alma como el cuerpo, fíjese, en el Gehenna. Tal vez ahí en su Biblia aparece la palabra infierno, ¿verdad? Pero realmente la palabra que aparece ahí es Gehenna. ¿Qué es Gehenna? Cuando se habla de Gehenna, ¿de qué se está hablando? De fuego. Fuego, fíjese, fuego. Entonces, ¿de qué se está hablando aquí? Se está hablando del lago de fuego, ¿verdad? Es que esto es un poquito confuso, hermano. Si usted no estudia, usted va a confundir el infierno con el lago de fuego. Por eso hay muchos predicadores que no hacen la diferencia, ¿verdad? Pero tenemos que hacer bien la diferencia entre el lago de fuego. El lago de fuego es después del juicio final, y el infierno o el Hades, que es el lugar temporal, ¿verdad? Entonces, dice aquí que no debemos de temer al que puede matar el cuerpo, sino a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el Gehenna.
Ahora, en Lucas 17, verso 28, dice, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. ¿Por qué estoy haciendo referencia de eso? Porque la misma palabra que aparece en Mateo, ¿verdad?, que habla de destrucción, es la misma palabra que aparece aquí de destrucción. Ahora, yo le pregunto, ¿qué quedó de Sodoma? ¿Qué quedó de Sodoma? Entonces, ¿qué va a quedar? Óigame bien, ¿qué va a quedar de los que sean echados al lago de fuego? Esto es algo que usted debe de entender a la luz de la palabra, ¿verdad? El Señor dijo, no temas al que puede matar, sino teme a aquel que puede destruirte en el fuego, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy interesante, ¿verdad?, que usted debe de comprender y entender. Ahora, veamos quiénes van a ser arrojados al lago de fuego. ¿Qué es entonces lo que hace el lago de fuego? El lago de fuego destruye. El lago de fuego destruye. ¿Quiénes van a ser echados al lago de fuego? Vamos a examinarnos, tal vez usted necesita saber si va a ser echado o no va a ser echado, ¿verdad? Si no, hoy le vamos a dar la oportunidad de que escape de ese lugar. En Apocalipsis capítulo 19, verso 20, dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Esto es algo muy interesante porque esto nos enseña entonces que el falso profeta y el anticristo no van a ser 100% humanos. ¿Por qué? Porque los van a echar vivos al lago de fuego, ¿verdad? Ahora es interesante ver que dice aquí que van a estar siendo echados vivos, ¿verdad? El falso profeta y el anticristo van a ser partícipes del lago de fuego. Ahora, en la primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a ver otro personaje que va a acompañar al falso profeta y al anticristo. Verso 26. Dice, y el último enemigo que será destruido, será abolido. Abolido dicen algunas versiones, la palabra es destruido también. ¿Es quién? La muerte. La muerte. ¿Por qué dice que va a ser destruido? Bueno, vamos a ver qué dice Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis. Capítulo 20. Verso 14. Dice, y la muerte y el Hades. Mire, la muerte y la región de muertos. La muerte y el infierno de fuego fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Entonces se da cuenta que el infierno no es lo mismo que el lago de fuego. Son dos cosas diferentes. Esos son lugares temporales. Ahora son echados para destrucción al lago de fuego. Entonces ahí va a estar la muerte, el Hades, el falso profeta, el anticristo, ¿verdad? Qué compañía la que se va a hacer ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Quiénes más van a entrar ahí? Mateo 25, vamos al Evangelio de Mateo,
capítulo 25. Verso 41. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Verdad? Entonces ya se van a agregar ahí el diablo y sus ángeles. ¿Verdad? Ahora, en Romanos 6, hay una parte de usted que va a ser echada al lago de fuego también. ¿Se goza por eso? ¿Ah? ¿Le gustaría que le echaran una parte suya al lago de fuego? Pues tengo que decirle que sí. Romanos capítulo 6, verso 6. Y no es casualidad que sea 6:6, ¿verdad? Y que sea el sexto libro de la Biblia, del Nuevo Testamento. Para que sea el 666. Hay un 666 en usted. ¿Verdad? Pero no se preocupe, eso sí lo quiere echar, ¿verdad? Sí quiere que lo quemen en el lago de fuego, de veras, para que ya no lo toque. Esa es la garantía que tenemos, hermano, que ya no vamos a pecar. Mire, ahí está echando usted su 666. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Fíjese, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces, hasta su cuerpo del hombre viejo, el viejo suyo, lo van a agarrar y lo van a aventar. Yo más bien diría que tal vez usted va a decir: momentito, permítame, Señor, este lo aviento yo, ¿verdad? Este me lo echo yo, Señor, ¿verdad? Porque este me hizo pasar muchas cosas que pagué consecuencias, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Bueno, pero ese es el postre nada más, ¿verdad? Ese es el postre. Pero vamos a ver quiénes más van a ser echados a ese lugar. Apocalipsis, capítulo 20, verso 15. Dice: y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Quiénes van a ir a acompañar al diablo, a sus ángeles, al anticristo, al falso profeta, a la muerte, al infierno y todo lo que está ahí en el abismo? Los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Por eso la pregunta de todo ser humano antes de irse de este mundo y pasar a la eternidad es: ¿ya su nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿Ya usted preguntó bien? ¿Ya se aseguró bien que su nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿O solamente dice: bueno, pues yo asisto a la iglesia, yo leo la Biblia, ¿verdad? Yo me porto bien, yo no le he hecho mal a nadie? Eso no es suficiente para que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, ¿verdad? Entonces, si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, ¿a dónde lo van a echar? Al lago de fuego, ¿verdad? Ahora, en Apocalipsis 21, verso 27, vamos a ver otros que no van a entrar a la vida eterna, pero que sí van a ser echados al lago de fuego. ¿Ya lo tiene? Apocalipsis 21, 27. Y jamás entrará en ella nada inmundo,
ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo sé yo, hermano? ¿Cómo sé yo si mi nombre está escrito en el libro de la vida? Primero, porque he reconocido que estoy perdido y que mi lugar es el lago de fuego. Segundo, porque reconozco que solamente Jesucristo me puede sacar de ese lugar. No es la religión, no es mi buen comportamiento, no es un nombre, no es una congregación, no es una denominación, es Jesucristo. Tercero, porque le pido a Él que por favor me saque del lago de fuego. Yo no me quiero ir a morir ahí. Y cuarto, porque me he arrepentido de mi condición de pecador y me he convertido de esa vida de condición de pecador. Ya no practico la abominación ni la mentira. ¿Qué quiere decir eso? Ay, hermano, pues fíjese que yo ya tengo una semana que no miento. No está hablando ahí de la palabra que sale de tu boca, sino de la vida que tú vives. Tu vida puede ser una mentira. Tu vivir puede ser una mentira. ¿Por qué? Porque aparentas algo que realmente no eres. Eres una mentira. Y si te mueres en este momento, tu destino, primero, te van a pasar a darte una calentadita, ¿verdad? Al Gehenna temporal, al Hades, y luego, al no estar inscrito tu nombre en el libro de la vida, te van a echar al lago de fuego. ¿Podrá alguien ser borrado del libro de la vida? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Podrá alguien, si tu nombre ya está inscrito en el libro de la vida, ya eres salvo para siempre? Momentito, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque usted le cree más a la palabra de Dios o al predicador que con mucha emoción y entusiasmo le dice lo que él quiere decirle y oye usted lo que usted quiere oír. No, usted tiene que ir a la palabra de Dios. Apocalipsis 3, verso 5 dice: así el vencedor será revestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué está asegurándonos ahí? Si somos vencedores, nuestro nombre no va a ser borrado del libro de la vida. Pero si no somos vencedores, ¿qué va a pasar? Pudimos haber sido reconocidos allá y nos inscribieron, pero nos borran, hermano. Si tan fácil que es aquí borrar algo en la computadora, una teclita que dice delete, se borró. Así que no se crea tan especial como para que no lo borren del libro de la vida. En aquel día, dijo el Señor, muchos vendrán y me dirán: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Y el Señor les va a decir: no los reconozco, no los conozco, apártense de mí. Y es tremendo porque cuando el Señor olvida, hermano. Y eso es lo lindo de Dios. Porque usted sabe que cuando usted le pide perdón de sus pecados, el Señor no se acuerda de que usted pecó, ¿verdad? Así cuando el Señor lo borra de su libro de la vida, ni se acuerda que fue su hijo, hermano. Eso es terrible, ¿verdad? Así que, ¿ya está su nombre escrito en el libro de la vida? Si no está inscrito, hoy puede acercarse a un pastor y decirle: yo necesito realmente entregarle mi vida al Señor. Yo necesito pedirle al Señor que me salve del lago de fuego, porque nunca le he pedido que me salve del lago de fuego. Le he pedido que me provea dinero, le he pedido que me ayude, le he pedido que me sane, le he pedido esto y lo otro, y lo he seguido por eso. Le he pedido que me quite los vicios. Hay muchos que se van a ir con restauración económica, financiera tremenda, con su cuerpo sano, con
sin vicios, una persona muy moral, y con todo y eso lo van a arrojar al lago de fuego. Y Jesús lo libertó, y Jesús lo sanó, y Jesús les proveyó. Pero nunca realmente recibieron a Cristo Jesús como el Salvador de su alma del lago de fuego. Así que yo lo invito para que usted lo haga si no lo ha hecho. Y si ya lo hizo y su nombre está escrito en el libro de la vida, cuídese que su nombre no sea borrado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el que practica, dice aquí la palabra de Dios, abominación, el que practica una vida de mentira, su destino va a ser el lago de fuego. ¿Verdad? Y eso va a ser terrible. Yo le invito para que se ponga de pie. Vamos a ponernos de pie. Estos son algunos castigos. Fíjese que no puedo hablar de todo lo que la Biblia dice, pero por lo menos usted ya tiene una idea. Y usted puede levantarle sus manos a Dios y decirle, Señor, gracias porque me ha salvado de ese lugar. Y si no lo ha hecho todavía el Señor, en este momento, usted prepare su corazón para decirle, Señor, yo necesito ser salvo de ese lugar. Padre, en la autoridad de Cristo Jesús, te presentamos nuestro corazón. Te presentamos nuestra vida. Señor, te damos gracias porque hemos reconocido nuestra condición de pecador y te hemos pedido, Señor, que nos salves de ese lugar, Señor, de destrucción, del lago de fuego. Queremos, Señor, vivir eternamente. Queremos, Señor, vivir para ti. Te entregamos nuestro ser, Señor, y renunciamos a toda vida, Señor, de mentira. Renunciamos a toda vida, Señor, de abominación, porque queremos, Señor, vivir contigo por toda la eternidad. A través de Jesucristo, Señor, recibimos ese regalo, recibimos esa gracia, Señor, que tú das a los que se humillan delante de ti. Por tu Hijo amado, Señor, te lo pedimos y lo recibimos. Gracias, Señor. Amén.